bienvenidos una semana más al Laberinto del Misterio. Como siempre, una semana más vamos a entrar ondeando en esos misterios tan apasionantes, en las leyendas, y hoy contamos con un invitado muy especial. La verdad que, como siempre, agradecer a El Local Spy de Inca por su patrocinio, porque si no este programa no sería posible. Y como siempre, gracias a todos vosotros que semana tras semana estáis con nosotros apoyando el contenido y bueno, que notamos que estáis ahí cerca, cerquita de nosotros. Y ahora, pues como siempre, vamos a dar paso a nuestros compañeros del Laberinto del Misterio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Y a nuestro Buenas invitado, tardes a todos y buenos días para los que estén de día. Sí, sí, Luis Manuel, porque tú, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Ahora mismo en Alemania. En Ahora para Alemania. mí son las 7 de la tarde igual que ustedes. Ah, vale, estamos en el mismo horario entonces. Sí. sí. Bueno, pues esta semana vamos a tocar un tema que yo al principio del laberinto comentaba, ¿no? Y que me pasó una vez y que lo pasé muy, muy mal y que no encontraba explicación y le comentaba a Mitchell, ¿no? Y esta semana queremos entrar en ese mundo, ¿no? Porque sé que muchas personas lo viven y al igual no lo cuentan, ¿no? Y esto es nuestro propósito desde este programa de hoy del Laberinto del Misterio, hablar de esos terrores nocturnos, parálisis del sueño. Yo explicaba, ¿no? Hacía unos episodios atrás, ¿no? Esa tarde donde yo me acuesto aparentemente normal y en la que de golpe y porrazo no me puedo mover, no solo puedo mover los ojos, estoy tremendamente aterrada. Eso me pasa durante minutos, segundos, no lo recuerdo bien, pero sé que me costó infinitamente poderme mover, ¿no? No me volvió a pasar y le decía a mis compañeros, ojalá nunca más me pase, porque yo lo pasé tremendamente mal, ¿no? Y creo, ¿no? Luis Manuel, ¿no? Que tú has tenido experiencias, ¿no? Similares o te pasa habitualmente o qué es lo que qué ocurre en tu caso con la parálisis del sueño. Bueno, a ver, a mí eso me ocurre desde que yo tengo uso de razón. Más o menos sobre los 4 o los 5 años empecé, casi no dormía, porque parece que yo nací con una mediunidad muy fuerte, un poco descontrolada. Y sobre todo de niño veía espíritus como si fueran personas normales. Tuve muchos problemas con la escuela, con el entorno, no salía mucho a jugar. Eh, y sobre todo las noches, o sea, yo todavía tengo 40 años y para mí ya yo he aprendido a vivir con eso. Para mí ya una parálisis del sueño es algo cotidiano, no me representa ya ningún problema, pero de niño sí, porque dormía, hay veces que me acostaba tapado hasta aquí y me despertaba en la misma posición, casi sin moverme. Ostras. Y es interesante porque tengo la memoria muy... A ver, las parálisis mías son como el día a día. Yo me despierto y me recuerdo de casi todo lo que soñé. Y Ostras. entonces de niño sí recuerdo que me acompañaban casi todas las noches como unos monjes con capucha, nunca le vi las caras y sí sabía que no eran los mismos. A veces era uno, a veces eran tres. Y cuando estaban ahí, todo estaba bien. Cuando no estaba, cualquier cosa, cualquier tipo de sueño extraño. O sea, Pero no me podía mover, no te... que hoy en día sí entiende el concepto de parálisis del sueño porque tú te quieres despertar, tú sabes que estás soñando, Exacto. que incluso yo grito, a veces mi esposa me dice, te oigo como que hablando o llorando o algo, le digo, no, es que no me puedo mover y te estoy diciendo que me despierte. Y ella no entiende que le estoy diciendo que me despierte. Wow. Eso, Yo creo que, Mitchell, has estado Sí, escuchando atentamente, ¿no? Michelle, porque le estoy notando yo aquí. Claro, porque es muy parecido, ¿no? Yo lo estaba escuchando a Luis Manuel y me recuerdan tanto a las primeras conversaciones que tuvimos con Mitchell. Mira, yo lo he vivido, como dice, cuando era joven también. Ah, pero a la diferencia de él, yo sabía que no dormía, porque yo a veces quería, porque tenía alguien al lado mío, y quería hasta tocar a la persona, pero no podía. Los movimientos no se hacen. Como dice, tienes los ojos abiertos, pero ni puedes hablar, ni puedes... Yo quería tocar a la persona para que me salga de ahí. Vale, para mí eso es el premisio
diré, es como la puerta a una cosa más. Yo nunca he aceptado este estado, no lo aceptaba porque no tenía control, me venía así y no lo aceptaba. ¿Qué pasa? Que claro, si la conciencia no lo acepta, un momento se va. Posible que Manuel, él lo aceptó y ha aprendido a vivir con él. Pero para mí es una buena cosa. Después, cuando era más, porque yo me pasó también muy joven, hasta 21 años, diremos. Pero no es, me venía no cada noche como él, me venía a veces, veces. Y no tenía control. Y me daba miedo, claro, me daba miedo. Ahora, ¿qué es? Es complicado. Yo no tengo explicaciones racionales o espirituales, pero para mí es una puerta a algo más. Ahora, lo que dice de las personas con capucha, porque me centraba para ver más o menos, para mí era buena cosa. Son como monjes que te protegían, Manuel. Sí. Pues Hoy para en mí, día es la sensación que yo tengo, o sea, yo crecí con esto y he ido estudiando, leyendo y no siempre tengo parálisis del sueño. Ya hay veces, ya para mí, acostarme a dormir es como entrar en un multiverso. Eh, mm, Ese mundo onírico de ese ensueño es algo normal, es como estar hablando aquí con ustedes. Eh, no siempre visito los mismos lugares, porque aquí ya incluso yo no lo hago queriéndolo hacer, el tema del desdoblamiento astral. No he querido aprender esa técnica porque me da cierto miedo a que me vuelva muy fanático a eso y después lo que no quiera es ir a trabajar y pasarme el día entero durmiendo. pero para mí, ves, porque yo después he hecho viajes astrales, pero lo que has vivido para mí era la puerta al viaje astral. Eso es lo que yo pienso. Lo que yo no tengo control de cuando voy a hacer el viaje astral, pero sí he tenido muchos viajes astrales conscientes de lo que se llama déjà vu. La persona lo entiende más como el déjà vu, como esa situación que la estás viviendo y ya tú estuviste ahí, lo recuerdas todo, incluso los olores. En este mundo, ¿no? Porque hoy en día es mucho más fácil, gracias a las películas como Marvel, el tema del multiverso, como, o la física cuántica con el tema de las diferentes, la teoría de las cuerdas, cómo el alma puede, eh, aún, o sea, con el cuerpo estando aquí, ¿no? El alma puede viajar a los multiversos, porque no siempre son los mismos lugares. Yo tengo lugares que los visito de forma recurrente y me encantan cuando estoy ahí y no me quiero despertar porque es un lugar maravilloso. Y lo que más me llama a mí la atención es que yo sé que estoy durmiendo. Yo digo, yo dentro del sueño, yo digo, esto tiene que ser real porque este nivel de perfección mi mente no lo va a alcanzar. Wow. Los colores son lúcidos, Mm. el tacto se manifiesta. Yo desde la COVID no tengo olfato y soñando o huelo, incluso las flores. O si estoy buceando, me falta el aire, tengo que salir a respirar. Son sensaciones reales, como aquí, y hay veces que es más que todo se multiplica. Ostras, y cómo llevas, o sea, cómo convive y cómo crece, ¿no? Porque desde pequeñito, ¿no? Viendo espíritus a tu alrededor, ¿cómo lo cuentas, ¿no? ¿Cómo a tus compañeros, a tus amigos, a tu familia, ¿no? ¿Cómo explicas, ¿no? Oye, que por las noches tengo presencias en la habitación. ¿Cuándo das a conocer lo que te está ocurriendo? Bueno, a ver, con mis amigos no tanto, pero por ejemplo en la casa hay varios sucesos de yo empezar a llorar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estás llorando? No, porque va a pasar tal cosa a algún familiar. Y no pasaban 3 horas y pasaba. Wow. Entonces, cada vez que yo decía algo de niño, al momento la familia se ponía en función, porque ya la segunda o la tercera vez de yo decir algo y pasaba, ya me empezaron a A tener tomar un ese. poco más de, a ver, Claro. de creerme, ¿no? Ahora, lo otro, en Cuba también está la suerte de que Cuba es un país muy religioso, hay una Así. es un país multirreligioso. Ujú. Donde tenemos, por supuesto, como es de origen español, el catolicismo Ujú. impera, pero hay también una presencia muy fuerte de afrodescendientes, donde, por ejemplo, en el tema del espiritismo,
Está el espiritismo cruzado afrocubano, pero también hay se mezcla también con el de Allan Kardec, que es un poco más el espiritismo científico de acá europeo. Y entonces lo que hizo mi familia fue llevarme a lugares donde habían personas videntes, religiosas, de este tipo de cosas, Claro. para tratar de encontrar un poco de solución a mi problema, o a ver si, igual me llevaron al psicólogo, no fue que me llevaron a los dos lugares. El psicólogo dijo que yo estaba sano, y entonces, bueno, ya a partir de ahí un poco el aspecto ya religioso, este afrodescendiente, donde sí se cree en los espíritus, en el tema de ciertos niveles de posesión de espíritus, porque hay personas que les gusta, pero esto es complejo. Yo estaba hablando con Pilar y es difícil crecer estando en dos lugares al mismo tiempo. Estás aquí en cuerpo físico, pero hay un mundo espiritual ahí casi al lado tuyo, Wow. incluso tan fuerte, ¿cómo te puedo decir? Yo en la bicicleta, yéndome a trabajar, a cada rato miro para atrás y no hay nada y sé que hay algo atrás de mí. Eso es pesadísimo. Aprender a vivir con eso. Yo no sé, Pilar, cuando quieras también, adelante. Pregunta cualquier cosa. Sí, yo os quería preguntar, bueno, a ti Luis Manuel y a Michelle, que sois los que más Sí. habéis sentido esto, bueno, y a ti también, Marilu, si estas vivencias, sí. ¿Vosotros habéis visto alguna vez un hombre oscuro con un sombrero? Odín, en la mitología nórdica ese es Odín, no. Yo no. Hombre oscuro con sombrero, yo no. Lo que No. sí tuve una situación en una ocasión, que a lo mejor ustedes tengan idea. Yo tuve un contacto, claro, el contacto es a nivel psíquico. Eh, no puedo decir, voy a utilizar la palabra entidad porque no tengo cómo describirlo con palabras. Es una energía que se comunica conmigo y me dice que ellos están aquí mucho antes que nosotros en la Tierra. Y era una energía bastante densa, que la sentí muy oscura, sin forma ninguna, pero a mí me paralizó completo. Hasta que no terminó de comunicarse conmigo, a mí no me soltó. Y eso fue lúcido, eso no fue durmiendo. No fue Eso durmiendo. fue sentado en la sala de la casa. Ujú. Estaba en meditación. También yo estaba con el campo despejado, porque cuando uno entra en meditación, Uy. uno se relaja y uno le da paso a otro aspecto de la realidad. Y esa es una de las cosas más fuertes sí que puedo contar, porque más nunca me ha vuelto a pasar. Entonces, Ujú. no sé si ustedes tengan información de entidades espirituales que están aquí en la Tierra mucho antes que el Homo sapiens. Michelle. Vale, Manuel, yo cada vez que te escucho cuando dices que es como un sueño, para mí te diría, mira, intenta cambiar de idea y poner no sueño, pero frecuencia. Tu conciencia se pone en otra frecuencia, a otro plano, no duermes. Es que tu conciencia es una vibración, ¿vale? Y cuando estás más tranquilo, diré, tu conciencia cambia de frecuencia. Claro, si tú a un momento la frecuencia baja, no por voluntad propia, vas a encontrar de todo, hay de todo en este mundo. Yo no sé si meditar más, ¿eh? No es meditación, cuidado, la meditación es otra cosa, pero el sueño es otro mundo. Tú no estás en un sueño, estás en una conciencia modificada, en una frecuencia diferente, no un sueño, porque el sueño es otro mundo también. Hay diferentes, diré, puertas del sueño. Diré, el primer nivel es nada más que una proyección, diré, de las tensiones mentales que tenemos. Eso es lo común por los humanos. Pero tú no estás en un sueño, estás en una conciencia modificada. Es muy diferente. Y si ves eso, tienes que ver que es como un rayo. Tú puedes cambiar la frecuencia. Sí, yo Claro, entiendo pero, lo que usted me está diciendo, lo que yo me explico así, para que la mayoría de las personas me puedan entender. No, claro. porque si van a confundir el sueño con la modificación de conciencia. Sí, Un eso es un ejemplo estado alterado de conciencia, es un estado Claro, alterado de conciencia. claro. A mí es, lo que me ha llamado la atención de Luis Manuel es que dice, en ese estado de meditación,
en plena relajación es cuando él nota esa energía, esa bola como densa que le dio tanto miedo, ¿no? Porque fue aterradora, ¿no? Y eso, ¿a qué puede ser debido, ¿no? ¿Qué explicación podemos encontrar a eso? Mira, hay muchas explicaciones posibles. Le podría decir, puede ser un trabajo espiritual que le pide la vida para ver sus propios miedos, porque primero te hacen pasar por... Yo, como digo, yo miro mi experiencia de vida y primero era como él, me ponían las cosas malas, no las buenas. Bueno, y yo. Más que todo, me ponían, diremos, los espíritus, como él llama, malos. ¿Por qué? Porque para ver de qué lado era, si iba de su lado o me quedaba en el lado de la luz. Yo siempre me quedo en el lado de la luz, pero son experiencias para liberarte también del miedo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo también intento mantenerme en el lado de los Jedi, del lado de la luz, pero esto que les comenté es una experiencia. A ver, yo estaba despierto, estaba incluso estaba viendo música, lo que en un estado dije de meditación para que se me entendiera, o sea, era un estado de relajación. De relajación. Aquí el tema es cómo una energía externa a ti te paraliza el cuerpo cuando tú despierto. O sea, cómo la energía tiene acceso a paralizarte el cuerpo tú estando despierto viendo música. Porque todavía dentro de un estado alterado de conciencia, durmiendo, y el tema está de los gamas del cerebro, que el cerebro descansa, se apaga, bueno, un poco más fácil tal vez para el alma moverse, pero ya despierto, la pregunta es cómo, qué tanto. Igual, las personas que tenemos contactos espirituales, nos erizamos, sentimos la presencia de algún espíritu, a veces sentimos el olor, el ambiente cambia. Hay personas que tienen posesiones completas, que es la espiritualidad, le mueve el cuerpo, se pone a hablar por él. Yo no soy de posesión completa, nunca me ha pasado, pero Mejor, sí, mejor. sí siento esa energía muy cercana y se expresa. Pero lo que les estoy contando es algo que me paralizó completamente. No tenía nada que ver con nada que yo hubiera experimentado antes Exacto. y más nunca lo he vuelto a experimentar. Y entonces, Luis Manuel, tú este don de la mediunidad lo tienes. Sí, sí, yo he investigado mucho. Hasta donde yo he logrado profundizar en más de 60 tipos de mediunidad distintos ¿Mm? y el ser humano que menos tiene, tiene uno. Ostras, Acá la pregunta es hasta qué tanto uno viene con la facultad buena pregunta. abierta Ujú. o hasta cuánto tú puedes, queriendo superarte y tener más contacto, o hasta qué punto tú te puedes apagar y no Y no querer. tener. Porque, ¿verdad, Ah, Pilar? nosotros teníamos una pregunta. Esa Pilar, Ahora Pilar. viene al huevo. Sí, sí, porque te lo he puesto que lo estuvimos hablando. Adelante, Pilar. Eh, Nosotros nos preguntamos Sí, si un medium nace o se hace. Yo pienso que se nace. yo también. Yo pienso que se nace. Sí, También. es verdad que si todos tenemos al menos un tipo de mediunidad, todos somos medium, todos eh, recibimos señales y emitimos señales o energía, da igual el nombre. Como somos como un celular, recibimos una señal y emitimos igual una señal. Todos los cuerpos humanos lo tienen. La pregunta es qué tanto tú logras desarrollar tu mediunidad para tener qué tipos de contacto. Claro. No creo que hayan personas que tengan un cuerpo, por ejemplo, para tres y lleguen a 50. A lo mejor se fuerzan y llegan a nivel 5, pero a 50 creo que no. Es Y lo que yo pienso. en tu caso, Michel, ¿qué crees? La misma pregunta te Vale, formulamos. mira, él ha hablado de Alan Kardec. Como yo fui en la escuela de Alan Kardec, te hablaré de lo que dice Alan Kardec. Vale, depende. A un nivel digo sí a lo que dice y no a lo que dice. Depende de las vivencias que tienes que vivir en esta vida. Un ejemplo, un medium que ha utilizado mal la mediunidad en otra vida, en esta vida le puede ser denegado. Es una posibilidad. ¿Entiendes, Manuel, el por qué? Sí, Porque su conciencia
porque también tienes que entender que cada uno tiene capacidades diferentes. Yo he visto gente que tiene mucho magnetismo, otro que trabaja más con la energía espiritual como el Reiki, energía universal, depende de los nombres. Cada uno nace con capacidades, pero a veces hay gente que le ponen en negación todo eso porque tienen de aprender a vivir su vida humana también. ¿No? Para mí no es una obligación tenerla. Yo la tengo, Manuel la tiene, pero no es una obligación, depende del contrato firmado con el arriba. Nos hacíamos esta pregunta porque ahora está tan en auge, lo hablábamos la semana pasada, todo lo espiritual, la juventud está calando muy fuerte, cada vez se están adentrando más por esa búsqueda de respuestas, ¿no? Y nos llamaba la curiosidad que, bueno, que está muy bien, ¿no? Todo este tema de la meditación, espiritualidad, que te encuentres esa paz interior que todos buscamos, pero el problema es la gran cantidad de personas que dicen tener el don de la mediunidad. Y creo que por lo que he hablado con Mitchell y por lo que te he escuchado a ti, Luis Manuel, no es un don. La verdad que vosotros no lo llegáis a pasar lo que es nada bien cuando veis ese tipo de vivencias, ¿no? O notáis alguna cosa. Porque mi pregunta es, que yo le comentaba también a Pilar, tú imagínate, Luis Manuel, ¿no? Que no sé, por lo que sea, nos vemos en persona y tú percibes algo. En el don del medio, tienes que decirle a esa persona realmente, si no te pregunta o no te dice nada, lo que tú estás viendo, lo que estás sintiendo en ese momento. Bueno, en mi experiencia, lo que les puedo decir es que hay que, los que no la tengan muy desarrollada por naturaleza, que, que intenten ir escalando suave, suave, porque es como una caja de Pandora. Te puedes encontrar con cualquier cantidad de cosas que te puedan afectar en lo psíquico. ¿Por qué razón? Hay veces que cuando ya tú descubres que eres un alma encarnado en un cuerpo material, porque ya integraste todo ese mundo espiritual en ti, puede que haya te desorganiza un poco la vida social, porque ya tus amigos no son tan tus amigos. A lo mejor mi hija no es tanto mi hija también es un alma igual que yo, experimentando ser mi hija. Y entonces integrar toda esa información en el mundo real, donde acá estamos llenos de leyes físicas, esto es un plano denso, y en el otro mundo que puedes volar, puedes manifestarte, puedes incluso ser creador de tu propio ensueño, porque depende en el lugar donde tú caigas o vayas a experimentar a nivel de alma, ¿no? Puedes incluso tú ser co-creador del mundo. Oh. Y después integrar todo eso aquí es muy complicado porque acá las cosas no funcionan como uno quiere, son como son. Y es difícil. Yo no le recomiendo a nadie que salga a buscar una media unidad sin antes prepararse poco a poco, que lo vaya integrando muy poco a poco para que vaya aprendiendo a vivir con eso, porque a mí me costó mucho trabajo vivir así como vivo yo, me cuesta. Hay veces que veo, no sé, un día mío normal puede ser que haya trabajo y no me acuerdo ni cómo es, llegue en automático. O sea, esto lo comentábamos también, ¿no, Pilar? Estos viajes, ¿no? Pero claro, en tu caso, Luis Manuel, ¿no? Habitualmente, ¿no? Y claro, en tu caso, Mitchell, te hago la misma pregunta, ¿no? A ver, mira, yo cuando era joven, como lo he vivido muy joven, y que mi familia siempre, más mi madre me hacía miedo porque me decía que todo eso era del diablo. ¿Qué pasaba? Que tenía la necesidad de demostrar. Yo era mi fuerza. Y yo lo vivía de manera natural. Cuando tenía amigos o gente, si veía, le decía, mira, te va a pasar eso. Claro. Yo le decía directo. Yo era una manera de demostrar que eso existía. Claro, que eso existía. Y no tenía problemas. Y hasta he trabajado de eso muchas veces. Y por eso, para mí no me costaba nada. Y lo hago cada día, diremos. Cada día lo hago. Si siento, te lo diré claro, te diré cuidado. Vale, esa es la pregunta que te iba a decir. O sea, si sentís algo, lo podéis. Yo lo hago. Tú lo haces. En tu caso, Manuel.
tú lo haces también. A mí me faltó responderte eso porque te había Claro. respondido primero lo del tema Sí, 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 exacto, de los sí. jóvenes y eso. A ver, en mi caso depende. Eh, Depende de la información y depende de la persona. Porque como casi nunca es bueno y hay muchas cosas Sí, que son muy privadas, claro. yo tengo No, mucho tacto dependiendo de la persona, que tanto lo conozco o no, lo tiro directo. se lo digo o no se lo digo. Hay cosas que sí tengo que a veces decirlas obligado porque es demasiado, demasiado fuerte lo que estoy sintiendo, que me están diciendo, díselo, díselo, díselo. Y lo tienes Pero que si yo decir. veo una situación más o menos manejable y no tengo la confianza, yo hay veces que prefiero quedarme callado la boca. Claro. Es que tiene que ser complicado, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados, como bien ¿no? sabemos, ¿no? En las películas, que nos hacen ver esto como si fuera un don, ¿no? Ostras, puede ver cosas, ¿no? Y nosotros nos atrae a los que no tenemos ese don, querer saber qué nos va a pasar, qué nos va a ocurrir. Y en el caso de ellos, que sí que tienen ese poder, no les gustaría tener ni ese poder ni ese don para no ver, ¿no? Según qué situaciones, ¿no? Esa pregunta estaría buena que se le hiciera a mi esposa. Ah. Oye, pues Yo me paso igual. si está Yo por me ahí su paso esposa, igual. si está por ahí tu esposa, yo me gustaría preguntarle. No, está, sí está, pero bueno, está en otra cosa ahora, no, está, eh, ella no es muy de Otro día cámara, pero le sí en otro invitamos. momento en privado nos ponemos en contacto, porque según ella no es muy fácil convivir conmigo. Yo te Lo entiendo, creo. la entiendo, Manuel, porque yo lo he vivido también. Me costó un matrimonio ese. Claro, claro. No, porque ves todo, todo. Yo mira, te daré un ejemplo. ¿Te Ni imaginas que decir, ¿no? yo daba la mano a mi mujer y por ella Claro. sentí lo que pensaba, lo que sentía en la calle? Y eso me Sí, mataba dentro, me mataba. Mira qué hacemos Pilar y yo, nos tapamos la cara. Y más, bueno, más, más sentimiento por la persona, más era fácil, porque era como si era en directo y eso me mataba el alma, yo como decía, porque nadie es a 100% centrado. A veces tus pensamientos, tus sentimientos se van y yo lo sentía y me dolía, pero Pilar, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, Pilar? es duro. Muchas cosas. Bueno, Didi, hable, ¿qué Es como la piensas? película aquella que oía todo lo que pensaban los demás. Qué horror. Claro, ¿no? Porque es como que tiene que ser tanto para la persona con la que convive como para ellos, ¿no? Que lo están Sí. sintiendo, ¿no? Y claro, y que no es como realmente nos lo cuentan, ¿no? No es ese momento, ¿no? Y que yo siempre pienso lo mismo. A veces sí que tienes la curiosidad de saber qué te pasa, pero jo, a veces mejor quedarte en el presente y lo que tenga que venir vendrá, ¿no? En Mira, nuestro caso que no tenemos ese don, ¿eh? En ese... Sí. el problema del medium es también su traducción de la información. Y yo lo que recuerdo a los medios, porque daba curso de eso, y decía, cuidado, porque a veces tenemos lentes que traducen la información y Ujú. no la vivimos como es realmente. Tenemos un traductor y aquí es el error posible. Más estás implicado, más traduces. En tu caso, Luis Manuel, exactamente lo mismo. sí, sí, estoy muy de acuerdo con el colega. Por ejemplo, para seguir acotando cosas, a mí no me gustan los lugares que hay muchas personas. Yo desde niño evito los lugares con muchas personas. Ir a un concierto, a mí me encanta el rock. Ir a un concierto de rock para mí es una catástrofe. Tengo que pararme al final, a los últimos finales, porque no puedo estar rodeado de personas. Y después poner un ejemplo, algo que a mí me gusta. Si me monto en el bus, yo ando en bicicleta, yo intento no montarme en el bus, porque los lugares con muchas personas me alteran. Claro, A mí me da hasta falta de aire, porque él es esa constancia de no solo las personas, que casi todas las personas están acompañados de espíritu, claro. la mayoría, aunque no lo sepan, aunque no crean, no importa. El cielo es azul, aunque lo veamos verde, pero es azul. Es así, es Esa, así. sí. Entonces, dependiendo de la vibración del espíritu de la persona, no tanto de la persona, si coincide un poco contigo, ese espíritu te da información. Buah, Si la persona está bien, mal o regular, porque realmente
El que se conecta contigo es un espíritu en específico, de los muchos que puede haber, te da una información a ti y ahí tú tienes que entonces ver cómo esa información tú la traduces para que la persona te la entienda. Y eso es muy complicado. Sí. Sí, que es Pues, yo supongo que Mitchell pensará lo mismo, ¿no? Complicado, ¿no? Dar esa información, ¿no? A eso que estás recibiendo, ¿no? Como bien dices, que lo comentabas, que estamos acompañados de espíritus en otros programas. mira, yo no lo vivo como Manuel, porque yo lo vivo a otro nivel que él. Yo no paso por el intermediario, no paso por el espíritu del otro. Yo entro directamente en el otro, porque yo mi guía es como, diré, un escudo que no deja a nadie tocarme de fuera, los espíritus. Cuando era joven, no. Yo, lo pu- Pero yo te yo digo, eso lo he logrado hacer, pero si me pongo de acuerdo con la persona. sí, Vale. te entiendo, pero mira, también hay una diferencia entre él y yo. Yo he trabajado de eso. Fue más de 10 años he hecho radio en Francia de eso, en directo. Y por eso he aprendido a no pasar, diré, yo hablo con el mío, con mí, como, no sé si conoces Chico Xavier Manuel. Sí, con Xavier, sí, sí. Yo soy como él, yo paso por mi espíritu directo. Ah, ok. No, mi ángel guardián, diremos. Él es el que me dice las cosas. Yo nunca paso por el espíritu del otro. No lo deja pasar para protegerme. Gracias. Sí. No, Sí, por el camino yo solo he ido integrando dos o tres cosas así porque ya yo tengo 40 años. Lo que yo estoy hablando es en el proceso, claro. para que las personas entiendan que el proceso de llegar ahí a mis 40, que puedo ir a un concierto de rock, me costó mucho, porque aislarme sin que todo eso me afecte lleva tiempo. Claro, yo te entiendo, No, no es porque tan sencillo. Por eso es que yo estoy hablando en sentido general, porque lo que no quiero es que las personas piensen que yo lograba hacer eso con 20 años. Yo eso, Claro, a lo mejor lo logré más o menos entre los 30 y los 35 años. que es un aprendizaje, que esto no es de un día para otro, que es un aprendizaje y a lo largo de tanto Michel como Luis Manuel, amistades, conocidos, ¿cuántas personas se os acercan y os dicen, oye, os han pedido o os han dicho, por favor, dime qué me va a pasar, dime de esto? ¿Sabéis cuántas veces os habéis sentido, hablando claro, presionados? Presionados para sacaros información. mire, muchas, es como todo, depende. Yo, mi madre, que sabe que tengo el don, muchas veces me lo pide y yo le digo, no, no te diré nada. ¡Hala! No, Qué malo, porque, qué malo. no, pero es como todo. Hay cosas que le tengo que decir porque es Ya, una manera de ayudarla a saber que va a pasar eso. Claro, Pero antes, cuando era más joven, claro, la gente me pedía y lo hacía porque para mí era una demostración que existe eso, existía. porque somos de una temporada diferente, él y yo. Yo en mi tiempo todo eso no se hablaba. Nadie hablaba de eso, era brujería, Era brujería, sí, sí, sí. te miraban como si eres algo raro. Y yo, para demostrar que no, lo hacía de manera natural. Y claro, más lo hacía, más la gente me pedía. claro. Pero con el tiempo, claro, he trabajado de eso y la gente me ha venido y hay una película así, me venían igual para pedir cosas y lo hacía, tenía que hacerlo, pero no me gustaba. Yo, como digo, si me viene la cosa, te lo digo, pero venir y pagarme para eso no me gustaba, nunca me ha gustado. Y Para mí era... en tu caso, Luis Manuel, ¿cuántas veces te has tenido que sentir presionado por esa persona allegada o conocida que te dice, por favor, dime qué me va a pasar con esto, qué es lo que ves? Porque parece, ¿no? Que se crean que a lo mejor podéis ver, no qué sé, si me todo. va a salir bien el trabajo de esto, si me va a salir, ¿no? Que tenéis ese don para poder ver esa situación. O la respuesta que os quieren. Bueno, a ver, en Cuba es algo distinto que a lo que le pasa al colega. En Cuba eso está normalizado. En Cuba Claro, la mayor parte de la población es religiosa y entiende.
que este mundo espiritual existe. O sea, ese tema en Cuba no es muy complejo. El ateo cubano no, está difícil que te lo discuta. Es más o menos un ateo cubano viene siendo un agnóstico, que te Ah, dice, a ver, yo no creo en eso, pero sí, tampoco, sí, 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 tampoco lo claro. discuto. Está un poco difícil, pero sí. Por ejemplo, yo con 20 años yo era maestro de Reiki porque ya yo con 15 sudaba, las manos acalambradas y me di cuenta que me mejoraba. Yo con 15 años no sabía lo que era Reiki. Yo se lo ponía a las plantas y me relajaba, las manos arriba de las plantas, o a mis abuelos y eso. Y entonces aprendí que cuando yo me sentía así, si ponía las manos arriba de cosas vivas, sobre todo, yo me relajaba. Entonces ya con 18 ya sí descubrí el Reiki, ya con 20 ya había hecho la maestría. Eh, en el proceso las amistades, sobre todo las amistades, casi siempre me están llamando para preguntarme. Y si no, porque muchas veces también pasa que sin querer digo algo hablando y pasa. Y yo ni sé, yo no lo hice queriendo adivinar. Entonces, acá rato me llaman, oye, lo que me dijiste pasó, lo que me dijiste pasó. ¿Cómo tú lo sabías? Claro, ¿no? Porque es verdad que la mentalidad que hay en Cuba, aquí en España, yo creo que ahora, en el 2026 todavía, más que nada porque, bueno, en el tema de los mediums, y yo supongo que en Cuba también, ¿no? Siempre están pues estas personas que aprovechan, ¿no? Y que se aprovechan de dones que no tienen, ¿no? Y sacan el dinero a personas y hacen daño porque realmente no son lo que dicen ser. Y ahí es donde están, donde se ven, que se creen, ¿no? Esa pasión que hay por estas tiendas que aquí, por ejemplo, en mi barrio hay dos o tres tiendas de estas esotéricas que yo siempre pienso, ¿no? ¿Cuántas personas veo, ¿no? Ahí entrar desesperadas, ¿no? Y piensas, bueno, si realmente esto es así, porque luego está la otra cara de la moneda, ¿no? El falso medium, ¿no? Que hace daño realmente a personas como vosotros, que no queréis, ¿no? Para nada del mundo, no habéis elegido tener esta vida que os ha tocado desde que habéis nacido. No, no estoy de acuerdo contigo. Ah, Yo sí, bueno, pues dale, no, no. No, no, Mira, te mira, diré hoy el porqué. Pilar, cómo te ha mirado, la mirada que te ha echado. Te diré el porqué. Dime, Porque dime, claro, dime. cuando naces, naces Sí. con un contrato y tú sabes las capacidades Ah, que te... pensaba que me ibas a decir que no estabas de acuerdo con lo que he dicho de los falsos No, mediums. Ah, no, vale. no. Yo he nacido sabiendo que tendría este don, como Manuel, Ah, porque vale, esto bueno. viene de otras vidas. Son competencias que has utilizado o creado en otras vidas. Más estás en el desarrollo de una capacidad, más has trabajado sobre esta capacidad en otras vidas. Por eso, yo que de conciencia humana, cuando nací con los problemas que me ha creado, claro, me decía, ¿por qué? Pero con el tiempo y la sabiduría he aprendido que no. Todo eso lo sabía antes de nacer. Y claro, con la astrología también lo veo. Hay aspectos que te dicen las capacidades que cada uno tiene. Manuel, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Eres Tauro? No, yo soy Géminis con ascendente a Piscis. ¿Vale? Porque trabajas mucho con el olfato y gustos en tu mediunidad. Y eso es muy Tauro. Sí, pero soy Géminis, soy Géminis. No, yo lo que me llama la atención, que lo que quería decirle es que cuando tuve el COVID, yo Te he perdí el perdido. olfato. Y cuando, ahora en estos momentos me acuesto a dormir y en ese otro mundo yo huelo las cosas. Y Por en eso. este no tengo olfato. Qué bueno. Vale, vale. lo perdió desde el COVID y Lo todavía, perdió en el COVID. Vale, porque pero La con perdí en el COVID, sí. otros vale, planos sí vale, que vale, huele. vale. Ujú. Porque no, me decía que raro, porque todo lo que es el sentir, el gusto, es el Tauro. Y me decía, si lo tiene tan desarrollado, es que tiene algo de Tauro. No, todo lo contrario. Ahora mismo. Vale, ahora entiendo, Piscis, ahora te entiendo el Mm. por qué tienes esta capacidad de fusión. Y a mí No, me gusta. Sí, y no Sagitario eres en el medio del Géminis, cielo. También me gusta la Manuel. astrología.
Manuel, no eres Géminis, eres Piscis. Soy Y, Piscis. Yo me y proyecto como Piscis, sí. A mí me dicen que yo no parezco Géminis como tal, porque realmente soy bastante serio. no, el Géminis es tu trabajo de alma. Ujú. Y Y comunicar. si miras la simbología, el Géminis que es cuatro mundos, interno, externo, arriba, abajo. Y tienes de compaginar con los cuatro. Sí. Mi hija tiene que compaginar también con cuatro, pero es Sagitario en Sagitario, en otro aspecto. No, tiene de encontrar la libertad interior tu hija. Es- ¿Cómo llamaríais a estas personas? Porque en el mundo más normal, no a vuestros niveles, ¿no? Muchas veces nosotros, mira, hablaba Luis Manuel de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De los déjà vu, ¿no? Que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Estas sensaciones de que lo que estás haciendo ya lo has vivido. O esa cosa que notas dentro que tú dices, uy, si voy aquí va a pasar algo, como esa premonición. Esto pasa muy habitualmente, le pasa a personas, yo creo que muchas personas. ¿Cómo llamaríais a esto, no? Esta situación es que a mí me pasa en muchas ocasiones. Y ya que os tengo a los dos, pues aprovecho para preguntar. Estas sensaciones que dices, uy, mejor que me quede en casa. Y si no haces caso y vas, no va a ¿Te pasa? acabar bien la cosa. Sí, 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 tal cual te lo digo. O sea, me ha pasado en varias ocasiones. Este instinto de premonición se le podría llamar. ¿Te dejo hablar, Manuel? Oh, Ahora empieza usted vale, ahora. vale, te explicaré. Como ha dicho Manuel, si tenemos un guía, este guía lo ve todo o ve Ujú, más allá de lo que vemos nosotros. La posibilidad, te doy una posibilidad, si ujú. aquel guía te está diciendo a la oreja, como, ves como los dibujos animados, el ángel bueno que te dice no vayas, No vaya, sí. y tienes el malo que te dice sí, sí, vaya. Pero puede ser también un instinto natural. No te lo voy a poner siempre con el guía. Puede ser un instinto muy natural, Ujú. que instinto que te alerta, porque tenemos este instinto de supervivencia también. Yo siempre miro todos los pisos. Puede ser el guía, puede ser el instinto, puede ser diferentes cosas, pero lo pondría más sobre el guía. Pero no es algo que entiendes tú, porque no No, tienes la mediunidad No, desarrollada, es la sensación. es la pero sensación. tu conciencia lo sabe. Manuel, Manuel. Bueno, yo totalmente de acuerdo con usted y para complementar un poco, yo creo que las mujeres tienen ese instinto por naturaleza, no tienen la necesidad de desarrollarlo. Yo escucho mucho a mi esposa, a mi hija con 11 años, porque la mujer yo me he dado cuenta que aunque no tenga una mediunidad fuerte, sí tiene una conexión muy grande, por lo menos en esta dimensión, con el instinto. Te dice, ten cuidado con esa persona que no me gusta, al final la persona no es buena. No, mira, no hagas tal cosa y lo haces y te pasa. La mujer, para mí es una mediunidad por excelencia. Está muy acoplada o muy adaptada aquí a este plano. No sé si es porque, a ver, pienso yo que como dan a luz, como traen a la vida, vienen más preparadas y más adaptadas para cuidar un poco más de esta vida y como que está más llena de dones para enfrentar esta realidad un poco mejor que nosotros los hombres. En tu caso, Pilar, aprovecha para preguntar. Aprovecha. No, no, yo no quiero agobiarlos con esto. no, 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 no. No, Venga, que lo yo estás deseando, Pilar. yo tenía la leyenda. Tú tenías la leyenda. Yo tenía Bueno, una pero yo leyenda. quiero que antes de que pases a la leyenda, quiero que lances alguna pregunta, porque es que esto no pasa todos los días. Estas cosas así que nos rondan, ¿eh? Por ejemplo, yo he sacado el instinto este, ¿no? Ese instinto de que te dice, en mi caso, se manifiesta, y os lo voy a decir claramente, con dolores de barriga. Cuando por la mañana me levanto con dolor de barriga, sé que algo no va a ir bien. ¿El qué? No lo sé. Pero sé que, claro, no lo sé, no lo puedo percibir. No puedo decir, va a ser Vale, esto. no, para mí Ah, son, mira, porque digo.
Para mí es interesante lo que dice, porque para mí son códigos. Cada uno tiene los suyos. Dolor Ella, de barriga. ella utiliza el dolor de barriga. Es un código creado por su conciencia para decirle cuidado. Ujú. Y otros tendrán un pedido, un olor, que cada uno ha desarrollado algo para darle la advertencia. Pero como dice Manuel, eso es más mujer que hombre. Y El luego, por qué es fácil a entender. Los hombres siempre iban a tope y las mujeres se quedaban más atrás. Por eso, tienen todo eso desarrollado más que nosotros que teníamos que ir. Vale, yo no no sé importaba el... si os ha pasado, bueno, a Luis Manuel y a Michel, seguro que sí. Yo no sé si a Pilar, eh, familiar, ¿no? Que haya fallecido y que en algún momento de vuestro día os haya venido ese olor a colonia que utilizaba, pero fuerte, como si pasara en ese momento por vuestro lado. ¿A ti te ha pasado, Pilar? No, Es que a mí me ha pasado, en concreto con el olor de la colonia o de rochas que utilizaba mi madre. En momentos de golpe y porrazo, notar ese olor y decir, uy, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y yo pienso, y en ese momento pienso, estará aquí, no estará aquí, será cosa de mi subconsciente, pero eso es normal que se manifiesten esos tipos de olores característicos de algún familiar o algún amigo que ya no esté entre nosotros. ¿Quieres una Eh, respuesta? Sí, claro. ¿Para qué te Ya, crees que Sí, vale. Tú sabes que mi padre se ha muerto hace poco. hace poco, sí. Vale, la primera cosa que he dicho a mi madre, he ido a coger el perfume de mi padre en su cuarto. Le he dicho, mamá, si sientes eso, es que papá ha venido a verte. La Vale. primera cosa. Claro, es una manera. Tienes que entender que gente que no tiene la mediomidad visual o auditiva desarrollada, el olfato siempre está. Y el Mm, espíritu de costumbre se presenta con los olores. Hasta gente, no es el perfume, puede ser el tabaco, gente que fumaba pipa con un olor de Amsterdamer, no sé cómo se llama, diferentes tipos de tabaco que tienen un olor particular. Se pueden presentar así para que tú te recuerdas. Yo lo que he dicho, la primera cosa que he dicho a mi madre, mamá, si sientes el perfume de papá, de este perfume es que papá ha venido a verte. Luis Manuel, ¿qué piensas? no, totalmente de acuerdo y voy a aprovechar para seguir hablando las partes que no son tan positivas de la mediunidad. Claro. Eh, en Cuba hay muchas personas que casi que pierden su yo, porque tienen muy integrado una espiritualidad de aquí. En Cuba se le dice muertos, porque son personas que viven de la mediunidad. Y entonces, por ejemplo, si el muerto fumaba, la persona que nunca fumó en su vida, en ese momento empieza a fumar. Te puedo montar con entero. ostras. Yo tuve en una ocasión una experiencia, una sesión con una señora que yo la conozco. Ella no toma, no fuma, una persona maravillosa, lo más tranquilo del mundo. Y lo digo porque la conozco. O sea, yo la conocía, pero yo no sabía que tenía una mediunidad tan fuerte. Y en una ocasión, bueno, me invitan y yo voy y la vi tomarse una botella de ron completa. Cuando Ostras, se le terminó la sesión, no tenía aliento etílico y no estaba borracha. ostras. Entonces, hay que tener cuidado porque hay veces que cuando tú dejas que cualquier espíritu X se acople mucho a tu vida, ya tú no eres tanto tú, sino eres tú y esos espíritus. Entonces ya tú no estás viviendo tú tu experiencia aquí, sino que tú estás dejando que esos espíritus vivan sus experiencias a través de ti. Y entonces con eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué piensa usted, colega? Michelle, es No, verdad, tú mira, contabas, Michelle, ¿no? Ese mira, amigo que se le cayeron los dientes, ¿no? mira, es como todo. Se llama constelación. ¿Sabes lo que es la constelación? Es lo que has dicho, que en grupos de constelación trabajan sobre las personas que no están, porque es como una cadena. Y tú, si haces un trabajo, puedes liberar los ancestros de algunas cosas. Yo pienso como tú, que a veces
lo que son de la familia cuando se van nos dejan una parte de ellos, diré, el alma. No es todos, depende de la afinidad, depende yo digo, contrato que tienen contigo. Pero claro, sí, puede ser. Ahora, yo, claro, si no tengo el vicio y que el espíritu intenta darme el vicio, no lo cogería, porque sé el camino que tengo. Pero por personas normales, claro, puede ser que es también una forma de ayudar al espíritu a liberarse de una, ¿cómo se dice? Perdona, de un vicio que puede tener. Hemos hablado, y aprovecho también, Luis Manuel, porque Ah, supongo que, bueno, que, igual en Cuba como aquí en España, ¿no? Con la juventud, ¿no? Y todo esta pasión, ¿no? Por el mundo del ocultismo y lo paranormal, ¿no? El tablero Ouija, ¿no? Que tanto más veces hemos dicho que no se tocara, que no lo hicieran, ¿no? Porque realmente es una puerta, ¿no? Como siempre dice Mitchell, ¿no? A ese otro lado que casi nunca entra nada bueno, ¿no? Yo no sé si allí en Cuba tenéis esa misma mentalidad que podemos tener aquí en España. En Cuba, cuando yo era niño, en mi casa se usó. En mi casa, sobre mi tía y mi mamá lo usaron mucho. Eh, Como a la semana lo dejaron de usar porque empezaron a romperse cosas dentro de la casa. Y las experiencias fueron muy negativas. Claro. Ya después fui creciendo y he ido estudiando. Yo nunca lo he usado yo en lo personal. Pero ya yo hoy con la experiencia que tengo, yo pienso que las energías son neutras. Todo depende con qué tipo de energía, en este caso, bueno, digo energía, pero bueno, son espíritus. Ujú. ¿Con qué tipo de espíritu tú quieres conectar? Vale, Eh, Misha, ¿qué piensa usted al respecto? vale, mira, el problema que es porque Alan Kardec te dice una cosa. Claro, si utilizas la psicografía, que es el body, o que utilizas, diré, la mediumidad auditiva, es diferente. Claro, si tú utilizas una mesa, es materia. Quiero decir que haces bajar el espíritu al más bajo y un espíritu elevado nunca utilizará la materia. Es el problema. Después depende de la voluntad del grupo, no el espíritu que llamas, la voluntad del grupo. ¿Por qué estás haciendo eso? El problema es que la gente que hace Ouija, el por qué, qué me va a pasar, voy a ganar dinero, la persona. Y eso es una frecuencia muy baja. ¿Quién va a venir, como te dice Alan Kardec? No los buenos, van a venir los más bajos. Y por eso, como digo, no es el que llamas, es la pregunta que estás haciendo. Claro, porque Que normalmente cuando la energía del grupo, se cuidado. contacta, quieren contactar con una persona con un ser querido que ya no está. Es ahí como quieren, como Vale, se. pero eso sí, puede tener un valor, pero muchas veces los jóvenes, porque yo me recuerdo, yo cuando te he dicho que yo le he hecho cuando era joven, y claro, las preguntas eran básicas, eran las cosas las más básicas que puedes pedir. ¿Qué me va a pasar? ¿Me ama este? O tonterías, perdón, cosas muy humanas. No, mira, normalmente se tendría de utilizar la mediumidad para cosas espirituales, no cosas humanas. Yo como digo, todo es frecuencia y la frecuencia que crea, diré, el nivel, diré los planos, en qué plano vas a estar y quién vendrá. Pero yo, como digo a la gente, no utilizas tu mediumidad en cosas humanas. Si te viene el flash o te viene la cosa, no has pedido nada. Yo, como digo, yo no estoy aquí pidiendo qué le va a pasar. Cuando me viene, por eso lo digo directo. Si me ha venido, lo digo. Por eso. Porque, ¿piensas lo mismo, Luis Manuel? Sí, sí, yo pienso lo mismo, por eso yo utilicé la palabra neutro, porque todo depende con quién tú te vayas a comunicar y el tipo de trabajo espiritual que vas a hacer. Eh, Hay varios, vamos a decir, realmente el término es desencarnado, ¿no? Porque todos estamos un espíritu acá encarnado, se muere el cuerpo, te desencarna. Hay diferentes planos, hay espíritus que a lo mejor reencarnan pronto, hay otros que
a lo mejor van, vamos a decir cielo, que es el término que nosotros entendemos, van directo al país. Hay otros que se quedan en un intermedio durante un tiempo, haciendo un trabajo espiritual acá, ayudando a otras personas en su evolución. Y hay que ver, porque realmente si estamos rectificando tanto la materia que estamos ocupando, porque, por ejemplo, ya el cuerpo que yo uso viene con una información de mis padres, con ciertos requisitos. O sea, por ejemplo, mi papá fue alcohólico. A mí siempre me ha gustado un poco, he tenido cierta debilidad por tomar, por ejemplo, cerveza, que es lo que me gusta a mí. Y he tenido que hacer un trabajo de conciencia muy fuerte para decirle a mi cuerpo no. O sea, hay que también tener conciencia de cómo desde la espiritualidad, con mucha disciplina, se puede corregir el cuerpo que estamos usando, que no siempre el cuerpo viene eh, de manera armónica. O sea, Claro. tenemos mucho que corregir desde la materia, pero también desde el espíritu. Porque, por ejemplo, si estamos en una excepción espiritual, ya nosotros como mediunidad, la mayoría de los consejos que van a dar los espíritus a la persona es para su evolución aquí en la materia. Se hace un trabajo de rectificación acá, pero al mismo tiempo rectificando nosotros, o por lo menos en mi experiencia, yo me he dado cuenta que muchas cosas que yo he corregido, yo en mi vida he ayudado a hacer correcciones a los espíritus que están conmigo, que muchas veces ellos me están comunicando ciertas determinadas cosas que cuando yo las arreglo o las emparejo aquí, como que ya ellos ganaron una pelea. Lo que no lograron ellos a lo mejor en algún momento, yo lo hice aquí y ya rectificaron ellos en el mundo espiritual. Yo pienso que hay una relación muy íntima entre nosotros que estamos encarnados y con los desencarnados. Y ellos nos ayudan y al mismo tiempo nosotros los ayudamos a ellos. Exacto. Sí, yo, mira, me ha venido una pregunta. Por lo que has empezado al principio, y todos hemos escuchado desde antiguamente a nuestras abuelas hablar de los curanderos. Cuando antes no había apenas información sobre esto, sí que se hablaba de los curanderos. Y por una cosa que has dicho, Luis Manuel, me ha llamado mucho la atención. Esto que decías que notabas calambres en las manos y que ponías las manos y como que te aliviabas. Yo me hago una pregunta porque yo conocí a una persona hace muchos años que ya no está entre nosotros y yo recuerdo haberme en la moto haberme hecho un esguince de tobillo de ligamentos. Quien sepa qué es esa lesión es muy dolorosa, me hacía mucho daño, pero cuando uno es joven lo primero que hace es quitarse la escayola. Y este hombre, es que me has hecho recordar muchísimo, yo me acuerdo que no podía apoyar al suelo, evidentemente, cuando me quité la escayola y con sus manos simplemente no me llegaba a tocar. El dolor desapareció y misteriosamente yo volví a caminar al día siguiente. Y yo me pregunto, lo que hacían antiguamente estos curanderos, ¿serán el día de hoy el Reiki? Sin saberlo ellos. A ver, yo pienso que sí, porque realmente el Reiki fue con Mikao Usui, que viene o sea, de estudios católicos, y él se da cuenta que Jesús curaba con las manos. Eh, la palabra en japonés está bastante bien, porque es energía universal. Vale. Ya Jesús en su momento dijo que iban a venir personas que iban a hacer grandes cosas también. Como que el reino de Dios está en nosotros. Nosotros venimos de ese aliento divino y lo tenemos, ¿no? Dentro. Cada cual lo manifiesta de una forma distinta. De manera intuitiva, cada vez que uno se da un golpe, se pone la mano arriba. O si a tu niño o a alguien le duele algo, tú le pasas la mano. Eso es algo intuitivo que nosotros tenemos. Ya a nivel ya de Reiki como tal, eh, eh, por ejemplo, en el caso mío, yo no curo yo hago una conexión, o lo que yo le llamo un anclaje Uh-huh. con espíritus que en ese momento me asisten y la cura la hacen ellos. Lo que pasa es que yo soy el medio entre la Claro, persona y ellos. Entonces, ahora la gran interrogante es cómo, una vez más, desde cómo la energía afecta a la materia claro. de manera tan directa. Porque yo tengo unos cuantos puestos muy fuertes como para hacer al respecto y es una gran pregunta que la ciencia debería hacer hoy. ¿Cómo?
desde la energía Exactamente. afecta, o incluso las personas con SM, que tuvieron muerte clínica, que tuvieron una situación bastante grave, el espíritu llega al cuerpo y esa enfermedad desaparece, o esa afectación que le creó esa muerte desaparece y los médicos no saben. Entonces, creo que hay mucho todavía que explorar o que aprender y ir integrando. Yo pienso que un poco el futuro es integrar la esencia de la materia, la ciencia espiritual, hacer una copla entre las dos cosas, porque no todos los problemas son espirituales, hay muchos problemas de tipo mecánico. Si te rompes el brazo, te sacas el hueso del lugar, con el Reiki no va a funcionar. Si funciona, que te lleven el hueso del lugar, tal vez que te operen y después tú das Reiki, la sanación es mucho más rápido el proceso. Pues es un ejemplo de integración. Entonces, creo que esto es un mundo que nos da para varios programas. Sí, tanto. Yo no sé, me viene esa curiosidad, que ya digo que no es que sea el Reiki, ¿no? Pero quizás esas primeras curanderas o curanderos ya empezaban, ¿no? Con esa técnica, ¿no? Que hoy es, pues bueno, ya muy conocida, ¿no? Y que tenemos que abordar en este programa, ¿no? Que es el Reiki, ¿no? Yo no sé si quieres puntualizar, Michel, algo a lo que he comentado del Reiki y estos antiguos curanderos, si ya empezaban con esa técnica. Vale, yo te diré, hay diferentes energías. Hay lo que se llama el magnetismo, y el magnetismo se basa sobre, diré, las energías telúricas, se llama la energía animal. Es una energía que cura, diré, el psoriasis, cosas muy físicas. Eso no trabajan con canalización. Esta gente tiene mucha energía, pero telúrica, muy terrenal. Hay otros que, si hablamos de los chakras, ellos trabajan con el primer chakra, tierra, tierra, tierra. Hay otros que trabajan con los guías, como dice Manuel, segundo chakra, que es los guías astrales, los médicos celestiales. Eso es el segundo chakra. Por eso yo, como digo, frecuencias. Depende sobre qué frecuencia estás. Después tienes la gente que va directamente a la canalización de la energía. No pasan por los guías. Eso sería más el Reiki a un nivel más grande. Al primer nivel, como lo tiene ella, te piden de llamar a los guías, los médicos del cielo. Es un contacto con los guías. A nivel de maestría, ya no pasas por nadie. Tú eres el canal de la energía. Le he dicho un secreto, pero no pasa nada. Bueno, el mayor de los secretos en este caso, ya cuando estamos aquí, realmente, los cursos no deberían existir, porque ya en ese punto que Michelle dijo, la energía es inteligente y actúa por sí misma. Vale, pero escucha, Manuel, yo soy de acuerdo y no, porque te voy a explicar. Yo que vengo de las escuelas reales, antiguas, cada etapa tiene un proceso y por eso hay cursos. Un ejemplo, en el primer nivel que ella ha hecho, normalmente tienes 3 votos. Hoy no me enfado, es una obligación. Tienes de no enfadarte 21 días. Hoy no como carne, ¿por qué? Tienes de dejar la canalización del canal sin vibración animal. Y cada etapa tienes un trabajo que hacer y por eso se aprende, porque en la vida de cada día la gente piensa que puede hacer lo que quiere. No, tienes un proceso tú no lo has tenido, suerte, seguro que has trabajado mucho en otras vidas para tener estas capacidades, pero tienes que entender que todos no tienen la conciencia desarrollada y tienen que pasar por un proceso como niños pequeños, ir a la escuela para aprender cómo canalizar, cómo se hace. Ahora que todo está aquí, claro que todo está aquí, todo está aquí, pero ¿cómo haces para abrir la puerta y tenerlo? Por eso, como digo, yo he dado curso y claro, porque gente no sabía nada y gente que me decía, no es posible, decía, ve al curso y verás que lo harás. ¿Y cualquier persona puede hacer un curso, ¿no? Y llegar a ese nivel? No. Tienes que entender que tú eres como una copa. Hay copas más grandes, copas más pequeñas. Claro.
depende de lo que has hecho. Tienes que entender que la evolución de la conciencia no es de ahora, viene de muchas vidas. Vale. Mira, yo he visto gente en el deporte que venían y tenían una musculatura y una potencia enorme. Y yo tenía de entrenarme cada día y decía, no es justo. Sí, era justo porque ellos trabajaron eso en otras vidas. Cada uno tiene cosas diferentes que ha desarrollado. Lo que te dice el Señor, lo que sembrarás, recogerás. Si trabajas, yo por eso no me paro de estudiar, y no, porque quiero en otra vida tener la conciencia. Exactamente, yo creo que tenemos programa, vamos, de primera, de segunda parte, no, porque hemos intentado abordar muchas cosas a la vez. La verdad, primeramente conocer a Luis Manuel, que ha sido, pues de verdad, un auténtico placer, ¿no? Todo lo que nos has contado, que yo espero que estés más veces con nosotros, porque nos hemos quedado con la mitad o un cuarto, ¿no? Al final parece mucho tiempo, pero no, nunca es lo suficiente, ¿no? Y antes de despedir el programa, yo quiero que No, no, y Pilar. tiene la leyenda. Claro, claro, ahí voy, ahí voy. Mira, mira, Michelle, mira, A ver Michelle, si ahí me puedo. dice. No, Vale, no, respira A tú, ver si tómate aire y dime dónde nos puedo. vamos a ir esta semana. Bueno, yo lo hacía relacionado con el tema de que hemos hablado, de la Sí, parálisis del sueño. sí, Es que hay miles de testimonios alrededor del mundo sí. que describen una figura inquietante que aparece en la oscuridad de los dormitorios, que es el hombre este, digo, que se dice del sombrero, Sí. o Hatman, que dicen que lo ven en una esquina de la habitación mientras ellos sienten una parálisis, que no pueden moverse y ven esta figura que es como un hombre oscuro, muy alto Ujú. y que lleva como un sombrero. Y lo describen por miles de personas igual. Y A es lo largo curioso, de, por todo el mundo. y por todo. Y bueno, es curioso por ese motivo, ¿no? Porque tú puedes tener una visión así o pensar que es por a causa de la parálisis, que como ha comentado Luis Manuel, que estás entre la vigilia, despierto y tal, y puedes proyectar a lo mejor, pero que todo el mundo lo vea más o menos igual y que sienta esa angustia tan grande de ver esa persona. Angustia, Entonces, preguntaba a yo, ver si lo habíais visto vosotros. yo no lo vi, yo vi como si fueran personas de otra época, que no eran de este, vamos, que no eran, que no se veían vestidos como vamos nosotros ahora, pero que tenía mucho miedo. Yo me recuerdo como muy angustioso, no me ha vuelto a pasar y espero que no me vuelva a pasar. Y mira, yo Mitchell se ríe y a mí cuando Mitchell se ríe me da miedo, de verdad, porque yo espero que no me vuelva a pasar más, de verdad, ¿eh? Porque no, lo recuerdo, ahí fue de juventud y bueno. Pues yo creo que antes de despedir el programa, por favor, Pilar, el correo electrónico para que nos dejéis vuestros comentarios que os ha parecido el programa de hoy, si queréis hacernos alguna pregunta, lo que queráis, ya sabéis. ¿Cuál es el correo, Pilar? misterioenlaberinto@gmail.com. Y bueno, hasta aquí, pero seguiremos, seguiremos. Yo espero que Luis Manuel vuelva a aceptar nuestra... Sí, cómo no, pero antes ya vamos a hacer un regalo de despedida. Y Para mí tanto. fue tremendo placer. Eh, Algo que a mí me ha servido es dormir boca abajo, funciona. Ah, Cada vez que me quedo dormido boca arriba, me voy, dormir boca abajo, no dormir lleno, tratar de mínimo 3 horas. Cada vez eso es verdad. que me acuesto con la barriga un poco lleno, pasan cosas. Lo otro es tratar tampoco de acostarse muy pasado de copas, porque Ah, cada vez que me pasan cosas. Y lo otro es, mientras la vida diaria sea un poco más plena, un poco más suave, también ayuda mucho a la hora de dormir. Depende del día con quien uno ande, las cosas en las que uno esté, afectan mucho ese campo después a la hora de dormir. yo sí que eso que has dicho, dormir boca abajo, y lo hablábamos la semana pasada, el problema que teníamos, y más ahora, ¿no? Acercándose esos cambios, que me parece que ayer y antes de ayer había luna llena, y estamos en ese La cambio que luna de había sangre. dicho. Yo me he levantado 2 noches como Jesucristo, pero boca abajo. Es más, Pues,
Sí, 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 he amanecido así. Y eso dice, mira, Michel se ríe, es verdad. En brazos en cruz y boca abajo, y dicen, porque yo rápidamente fui a buscar, y dicen que es cuando tu cuerpo está muy, muy cansado. ¿En eso estáis de acuerdo? Cuando uno acaba así, que te despiertas por la mañana boca abajo, sin haber bebido ni nada, ¿eh? Acostándote normal, puntualizando. Esto es porque el cuerpo está cansado, ¿no? Extremadamente cansado, ¿no? Michelle, responde tú. No, 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 es vale. que Mitchell se queda Yo no así. estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque si estás cansada, el cuerpo no se pone en cruz. Así, así. Eso es otra Esta es cosa. una posición muy incómoda como para que el cuerpo se relaje. Casi siempre cuando estás muy cansado, boca arriba. No. Eh, Ahora, cuando estás muy cansada o muy cansado, lo que pasa es que tienes la baba. No, no, es verdad, porque el cerebro está muy, muy cansado Sí, y sí, sí. hay El mucha sueño gente alfa. que baba por la noche. Sí, Y sí, sí, eso sí. es cansancio real, que tu cuerpo te está diciendo, pero un cansancio físico, no veo la lógica física, si lo miro en el nivel de anatomía, ¿por qué no descansas más así Así. que así? Eso no es No, 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 descanso, no, al no. contrario. Yo Además, mira, cuando me lo que, despierto así es cuando realmente me despierto bien. Es cuando digo, sueño reparador, ¿qué se dice? pobre Ángel que está al lado, pensaba en él ahora. Me digo, mira Ángel, ¡Ah! yo mira, me ha pasado durante un año, ¿eh? Dormía con el brazo así, Levantado. levantado, y no bajaba. Y me decía, ¿cómo es posible que toda la noche mi brazo? Pero sé por qué. No, buscaba energía, buscaba captar la energía. Ujú. ¿Tú qué piensas de esto de aparecer dormida con los brazos en cruz, que Que despierte así? No, yo es pienso igual yo pienso lo mismo que Michelle, que eso no es algo fisiológico. Yo No, pienso que no. eso es algo un poco más espiritual. Pues bueno, ahí lo vamos a dejar, vamos a darle vueltas y vamos a esperar. Ah, no, la simbología te habla de ella misma. Tienes que coger tu cruz. A ver si va a ser que hacías el salto del ángel. Ah, el También, salto del ángel, ¿no? El salto Sí, del ángel, ¿no? el Sí, salto del sí. ángel. Bueno, como pero siempre, con este humor que nos caracteriza Un y sobre momento. todo... Yo quería decir que, Luis Manuel, si quieres hablar o comentar un poco tu canal de YouTube. Ah, sí, por supuesto. Dinos el Ah, ok. canal. Sí. Bueno, ahora yo estoy, o sea, ahora estoy en un proyecto compartido. Ahora mismo están saliendo entrevistas que estoy haciendo Ajá. por un canal que se llama La Mami TV Show, que Vale. tú haces entrevistas. La mayoría de las entrevistas después van a pasar a mi canal, que ya estamos trabajando en eso con el mismo equipo de producción, los amigos míos, son los que me van a editar y eso. El canal se va a llamar en su momento Templario Análisis X Wow. y va a ser mayoritariamente hablando cosas un poco más de tipo cristiano, cosas de la orden, pero como es Análisis X, siempre voy a integrar y voy a tener este tipo de conversaciones que tienen ustedes. Entonces, en su momento, yo voy a invitar a ustedes A a que ver, participen también en mi canal o hacemos videos compartidos, y nos ponemos de tanto. acuerdo, subimos el contenido en los dos canales y bueno, crecemos juntos. Y tanto, cómo no? Yo creo que la verdad te da gusto, ¿no? Encontrarte en el camino del laberinto personas así, ¿no? En su momento, pues empecemos Pilar, había otra compañera. Luego se incorporó Michel, que siempre cuando se queda así mirándonos, no, no, no. Yo me acojono. Lo tengo que decir, de verdad, lo tengo que admitir. A mí a veces, pues bueno, esos ojos intensos que ponen, ¿no? Y ahora como no, ¿no? Conocerte a ti, Luis Manuel, pues creo que no, es lo bonito, ¿no? Que tiene conectarse, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? Cuando pedimos al universo, nos decía Mitchell, ¿no? Contra más se pida y más oraciones se hagan y más cosas, ¿no? La energía es más fuerte y pasan cosas tan bonitas como esta. Como siempre, agradeceros a todos que semana tras semana hayáis estado con nosotros, nos hayáis aguantado hasta el final. Si habéis aguantado, sois unos campeones. Y os emplazamos hasta la semana que viene. Aquí una semana más, pero antes esperar que se tienen que despedir.
Ahora sí, un beso. Un beso a todos. Chao, chao. Pasa. Buenas noches. Abrazo. Bueno, nosotros y ahora sí nos vemos la semana que viene aquí en el Laberinto del Misterio.